Bienvenidos a todos a un nuevo directo acá, una nueva entrevista, una nueva noche en la que vamos a estar compartiendo información súper importante, valiosísima. El día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, él es Leonardo Morán. ¿Quién es? Ingeniero en electrónica. Estudió física cuántica y esto lo llevó a interesarse por el pensamiento humano, ¿ok? El día de hoy vamos a estar tratando este tema que es el poder del pensamiento cuántico. Desbloquea tu potencial. Súper emocionada estoy de poder estar acá con ustedes. Allí ya está Leonardo, que se va a unir con nosotros esta noche, para que hablemos sobre este tema tan interesante. ¿Y qué podemos aprender esta noche del poder Hola, del pensamiento? mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Leonardo, un gusto tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ponerlo acá más arriba, listo, ahí estamos. Buenísimo. Me encanta porque estamos combinados. Sí, Yo de rojo y tú allí atrás con rojo y amarillo. Conectados a través del pensamiento. totalmente, Bueno, Leonardo, totalmente. súper contenta. Bueno, bienvenido a nuestra casa, Frecuencia TV. Súper contenta de tenerte acá, primero que nada. Y bueno, comencemos con este tema, el poder del pensamiento cuántico. Empecemos por qué es un pensamiento cuántico o cómo se da esto. Bueno, esto acá viene a ser a desapegarnos del día a día, de cómo nos han enseñado a pensar, ¿no? Hemos crecido y hemos vivido básicamente estudiando la física clásica, ¿no? Ujú. Donde básicamente o es un sí o un no, ¿no? Es blanco o es negro. Entonces, eso como que nos encierra dentro de la caja, nos pone unas viseras ciegas y simplemente si es que no lo podemos ver o no lo podemos percibir, entonces entendemos que no existe. Y Claro. entonces lo dejamos ahí. Entonces, vivir de otra manera, vivir desde un pensamiento cuántico es entender que hay infinitas posibilidades de todo, ¿entiendes? ¿No? Bajo los principios de superposición, entre el reto cuántico, hay muchas posibilidades que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Nosotros vivimos el día a día pensando en que percibimos esta realidad Ujú. desde los cinco sentidos, pero en verdad Claro. eh, vivimos o percibimos esta realidad desde la limitación de ellos. ¿Y por qué? Porque si yo, por ejemplo, acá está mi regla, si yo tengo una regla de 100 centímetros, que supuestamente sería como el 100% de la realidad, ¿no? Nosotros, Ujú. con los cinco sentidos, nos perdemos el 99.9% de lo que existe, de las frecuencias y ondas que existen. Entonces, de esta regla que representa el 100% de la realidad, nosotros Ujú. vivimos ahí, en esa franja. Un pequeño Es un fragmento. fragmento, ¿no? ¿Y por qué pasa esto, Leonardo? O sea, ¿por qué crees tú que nosotros tenemos o según lo que has investigado, por supuesto, por qué tenemos este pensamiento? O sea, yo lo vería como un pensamiento dual, ¿no? Eso que tú decías, blanco, negro, arriba, abajo, no vemos todo lo que hay en el medio. ¿Por qué nos quedamos en ese pensamiento Es y la no manera vamos que a nos ver han más allá? enseñado, es la manera que nos han enseñado a pensar, ¿no? O sea, si algo no es visible o no es perceptible, no existe. Claro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que nosotros nos levantamos de un sueño, ¿no? de ir a dormir, y lo primero que hacemos al día siguiente es acordarnos de nuestros últimos pensamientos, si fueron buenos, fueron malos, lo que sea, y nos quedamos apegados a eso, ¿no? Y entonces, si algo malo nos pasó, volvemos a esos sentimientos y esos pensamientos que crean nuevos sentimientos y nuevas emociones similares. Entonces, es como que estamos viviendo siempre en un constante pasado, ¿no? Estamos apegados Ujú. al pasado y no tenemos la capacidad de enfocarnos en el futuro, ¿no? De ver a futuro. Claro. ¿Qué necesitamos nosotros para poder empezar a tener un pensamiento cuántico? Aprender a desaprender.
desaprender de esa bidireccionalidad, ¿no? Claro. Ese blanco, ver en el medio, lo que hay más allá. Tener en cuenta de que hay que vivir la vida, uno, con certeza, ¿no? Ujú. Y sin miedo a la incertidumbre. Ujú. Porque en esa incertidumbre es donde se encuentran todas las posibilidades, ¿no? Claro. Entre pensamiento y pensamiento que tenemos, está abierto a las infinitas posibilidades. El problema es que nosotros nos quedamos dentro de la percepción, dentro de la visión, ¿no? Joe Dispenza, por ejemplo, tiene unos seminarios en donde en 7 días, ¿no? Están meditando, están conectándose, están trabajando la idea de desprenderse de los sentidos, ¿no? Y, Ujú. y enfocarse más en la nada, ¿me entiendes? Sí. Nada. Y cuando eres capaz de entrar en esa nada, ¿entiendes? Ahí es donde está. Por ejemplo, si yo te digo a ti en este momento, imagínate a ti sin tus sentidos. ¿Qué serías? Sin todos tus sentidos. Nada. ¿Serías conciencia pura? Conciencia. ¿No? Un awareness. ¿Y qué verías? No verías nada, ¿me entiendes? Ujú. Simplemente serías, ¿no? Entonces, es por eso es muy importante la práctica de la meditación para ir hacia adentro, ¿no? Porque nuestro Claro. cuerpo, a través de las emociones, a través de los sentimientos, genera una química, ¿no? Y esta química es la que regula nuestro bienestar. ¿Cuántas personas que están, o que han estado, pues, enfermas, ¿no? O con un problema, y cuando empiezan a desaprender, empiezan a meditar, empiezan a desconectarse de lo conocido, ¿no? La química de su cuerpo responde y sanan, ¿no? Hay un caso muy curioso, si lees el libro La física de Dios, Ujú. hablan muchísimo, y también en el libro el universo cuántico, el holograma cuántico, ¿no? O el holograma, no, el universo cuántico. Hablan de las personas que tienen múltiple personalidad, ¿ok? Ujú. Entonces, tú puedes tener una persona que tiene múltiple personalidad y tiene 5 personalidades. De las 5, una es diabética. Ok. Y solamente es diabética cuando está en esa personalidad. Cuando está en las otras 4, puede comer torta, puede comer helado, puede comer caramelo, no le pasa nada. Solamente no puede comer cuando está en esa personalidad. Claro, ese es el poder de nuestro pensamiento y también, justo como le decías, como dice Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú, trata de soltar esa personalidad que traemos del pasado siempre, ¿no? Porque Claro. somos como ese pensamiento, o sea, si nos pensamos a nosotros mismos, me voy a poner demasiado metafísica aquí, pero si nos pensamos a nosotros mismos, somos un pensamiento, o sea, somos como un pensamiento pensándose a sí mismo, ¿sí? Claro. Y cuando nos damos cuenta de que podemos hacer diferentes prácticas, y lo digo porque también yo lo he vivido y a mí me parece asombroso eso, lo que tú decías de ir hacia la incertidumbre, ¿no? O soltar esa necesidad de certeza absoluta de que sé lo que va a pasar y abrirte a la nada misma. Es ahí donde te abres a ese campo realmente de todas las posibilidades. Cuando entras en esa nada, literalmente no tienes expectativas, ¿no? Y yo siempre pienso en esto, por ejemplo, lo pienso para mí misma, en esta cosa de que, bueno, no sé, tengo un deseo, supongamos, no sé, quiero conseguir una pareja. Yeah. Entonces yo le pongo ya la ropa, le pongo la altura, le pongo la profesión, le pongo todas las características que quiero de esa persona, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tal vez el universo o el campo me envía a esa persona con ciertas características que no son exactamente las mismas. Y si yo estoy enfrascada en que quiero eso tal cual, me estoy cerrando a todas las otras posibilidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, dime.
Y lo que sucede también es que cuando nosotros estamos en un deseo o queremos algo, ¿no? Y estamos, lo principal es tener una coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Cuando uno dice, siente gratitud, ¿no? Yo no estoy diciendo piensa gratitud. Cuando yo te digo, baja el corazón, ¿no? Baja el corazón y siente amor, no te digo que pienses en amor. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y el problema es que muchas personas se quedan en la cabeza. Se En el quedan pensando pensamiento. en amor, se quedan pensando en gratitud, pero es bajar al corazón y desde el corazón sentirlo, ¿no? Entonces, eso se logra con, bueno, la práctica de la meditación y también hay herramientas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, dos aparatos acá. Este es el inalámbrico y este es el alámbrico, que Ok, se llama, cuéntanos, ¿qué se pone es eso? en la oreja. Ok. Se pone en la oreja y se enchufa en el celular, o el otro por Bluetooth, ¿no? Y lo que hace es, te va midiendo la pulsación en la oreja y va Ujú. midiendo el ritmo o la coherencia cardíaca que hay, ¿entiendes? Y Ok, entonces, en los ejercicios te van diciendo, ok, baja el corazón y quiero que sientas esto. Entonces, si no estás sintiendo eso, va a estar en rojo. Si estás claro. distraído, va a estar en rojo. Y conforme vas bajando, se va volviendo azul y va viendo a verde, ¿me entiendes? Entonces, Sí, es como que si entraras en un estado del observador. claro. Es una manera de rastrearlo, digamos, de Claro, rastrear en qué estado estás realmente. claro, y sentirlo, ¿me entiendes? Ujú. Aprender a sentirlo sin el aparato, ¿me Claro, entiendes? Porque una vez que sí, ya te das cuenta, estoy en verde, estoy en verde, estoy en verde, y siento en verde, siento en verde, siento en verde, ya en el día a día, ya no soy reactivo, ¿me entiendes? El problema claro. es que nos enseñan a ser reactivos. Nos enseñan a que si esto sucede, reaccionas de esa manera. Si alguien se muere, tienes que estar triste. Si esto sucede, tienes que llorar. Si eso sucede, tienes que pelear. Si esto sucede, te tienes que enfrentar, ¿no? Y al contrario, lo que sucede es que estamos, es como que cuando vas al cine, que estás viendo la película, si te dejas llevar, vas a estar con miedo, vas a estar con susto, vas a estar como que viviendo la experiencia del personaje. Y tú no Ujú. eres el personaje, tú eres el observador de la película. Entonces, Total, es una cosa totalmente. muy importante cuando uno va al cine, es practicar eso, ¿no? Ah, me perdí en la película, ahora me salgo, me salgo. Ok, observo la película nuevamente. Entonces, en Y la fíjate vida, que cuando vamos al cine hasta sentimos las emociones que sienten los protagonistas, por los supuesto, actores. claro. Entonces, y eso es lo que te sucede en la vida real. Tú no te das cuenta que todo lo que sucede alrededor tuyo es una proyección tuya. Total. O sea, cuando alguien me dice, quiero aprender a manifestar, ¿no? Ujú. Yo les digo, yo no te puedo enseñar a manifestar, porque tú ya estás manifestando. Todo lo que tú vives, has vivido, es una manifestación tuya, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y mira que si volvemos al principio, al cerebro, ¿no? Cuando estaban estudiando el cerebro, pensaban que en el cerebro habían regiones de memoria, ¿no? Ujú. Entonces decían, porque ¿qué había? No me acuerdo el nombre del científico que lo que hacía, hay una cosa muy, muy, muy particular, que cuando el cerebro es el único órgano que no duele, ¿entiendes? El cerebro no Es verdad. duele, o sea, si te pinchan, el cerebro no duele, ¿ok? Entonces lo único que duele sería si te abren la cabeza y te destapan para ver el cerebro, eso te duele, ¿me entiendes? ¿No? Eso está bajo anestesia, pero el cerebro en sí no te duele, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacía el señor que investigaba con personas que eran epilépticas y él tocaba ciertos puntos en el cerebro para ver cómo respondían, ¿no? Y se dio cuenta que cuando tocaba ciertas regiones del cerebro, estas personas decían,
me acaba de venir una memoria. Y se acordaban de una conversación con la abuelita, ¿me entiendes? Ujú. Entonces él apuntaba a la región, apuntaba el punto, y cada vez que volvía a ese punto, volvía esa memoria, ¿me entiendes? Entonces decía, wow, ¿no? El cerebro tiene la memoria puntual en estos lugares, ¿no? Ya descubrí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después, otra persona empieza a trabajar con el cerebro y se da cuenta de que él trabaja con salamandras, ¿no? Ujú. Entonces, las salamandras iban ¿cómo se llaman? Con ratas. Las ratas iban ¿cómo se llama? A comer, ¿no? En su laberinto, ¿no? Y comían. Y entonces agarraban y le cortaban a la rata un pedazo de cerebro. Y la rata comía. Y probaban con diferentes ratas. Les cortaban parte del cerebro, Diferentes partes. la mitad del Ujú. cerebro, y la rata igual iba. Dice, ¿cómo es posible que la rata no pierda memoria? ¿No? Ujú. Entonces hicieron un experimento con la salamandra y la salamandra lo mismo. La salamandra con su cerebro intacto hacía cierta función. La salamandra sin cerebro no hacía nada. Le volvía a conectar el cerebro, lo volvía a hacer. Le sacaban el cerebro, se lo daban, le daban vueltas, lo conectaban volteado, lo hacía igualmente. Le cortaban el cerebro en partecitas y lo conectaban, lo hacía nuevamente. Entonces, ¿cómo es posible que lo puedan hacer? Entonces, no es hasta que descubren, ya en los 60 con el rayo láser, descubren la propiedad de los hologramas, ¿no? Y entonces se dan cuenta que el cerebro debe ser como un holograma, porque cada parte, ¿no? En un holograma, si tienes un holograma, si tú cortas un holograma en pedacitos y tú miras Ujú. la película, el pedacito de película tiene toda la información de la película entera, ¿no? Claro. Entonces, pero la única propiedad es que se vuelve más difuso, ¿no? Si tú lo cortas, tiene la misma información, pero más borrosa, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, eso concluyen de cierta manera que el cerebro es igual. Es por eso que las personas que van, ponte hacia Alzheimer, empiezan a perder la memoria, pero se vuelve más difusa, se vuelve más difusa y se vuelve hasta que ya no Se tienen la memoria pierden todo. de qué sucede, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Y bajo ese concepto, David Bohm, físico cuántico, decía Ujú. que este universo es un holograma, ¿no? Y Sí. nosotros, en verdad, lo que hacemos con el cerebro es como si fuese un filtro. Y lo único que estamos haciendo es filtrando estos Información. patrones de interferencia, Ujú. ¿no? ¿Y qué es un patrón de interferencia? Un patrón de interferencia es como cuando uno tira una piedra o varias piedras en la piscina y generan ondas, ¿no? Las ondas se van moviendo y van mezclando y donde suben y bajan y chocan, esos son los patrones de interferencia. Entonces, en verdad, todo esto que pensamos que es sólido es un mar de ondas de interferencia. Y nosotros con el cerebro Claro. simplemente estamos filtrando estas ondas de interferencia. Lo mismo que decía Jacobo Greenberg, ¿no? Que con el Sí, nosotros cerebro, captamos claro, un fragmento, una parte minúscula, de hecho, claro, ¿no? estamos filtrando y simplemente tenemos la capacidad de ver lo que los filtros nos permiten, ¿no? Hay personas que tienen mejor vista o mejor sentido auditivo, o de repente tienen una mezcla, una sinapsis entre ambos, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo se llama? Yo puedo ver música, o puedo Claro. oler, ¿cómo se llama? El sonido, ¿no? Hay Sí. personas que tienen esa Gente que tiene, capacidad. exacto, dones extrasensoriales y que a veces, tal vez los mediums psíquicos, personas que tal vez ven más allá de la materia, tienen también esas capacidades y por ahí, no sé, lo vemos como un poco anormal, digamos, o lo vemos como que no es algo básico porque no entra dentro de nuestros sentidos, pero
¿qué tal que tal vez todos tenemos esos sentidos, este sentido extra, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa capacidad y, y solo depende de nuestra capacidad de explorar adentro, ¿me entiendes? ¿No? En los libros de los Upanishads o el Bhagavad Gita, Ujú. hablan mucho del trabajo de meditación y cómo es que el trabajo de meditación nos va desprendiendo de esas capas de conciencia externa y cada vez nos vamos más profundamente, más profundamente, más profundamente, ¿no? ¿Cuántos yogis en la India que tienen una capacidad de parar el pulso, ¿no? De parar, Sí, respirar, parar el pulso y están muertos por media hora, ¿me entiendes? Y de ahí regresan, ¿no? totalmente. Qué interesante. Este tema, la verdad que, o sea, podríamos estar horas aquí hablando de este tema, pero Leonardo, a mí me gustaría preguntarte a ti. ¿A ti qué te hizo pensar? Voy a dedicarme a compartir esta información o voy a dedicarme a hablar de esto, a seguir el ritmo. O sea, ¿qué te hace estar hoy día a día acá con nosotros, por ejemplo? O sea, ¿cuál fue ese momento bisagra en el que dijiste, esto es lo que me apasiona, esto hay que compartirlo? Mira, yo siempre he sido una persona que muy observadora, ¿no? Cuando yo era niño, de apodo, me decían por qué. ¿Por qué? Sí, porque preguntabas mucho. Porque siempre preguntaba por qué. ¿Por qué? 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 Entonces, mira, ahí viene por qué. ¿Me entiendes? Ahí viene por qué. Claro. Entonces, cuando yo estudié ingeniería y estudié todas las físicas, cuando llegas a física cuántica, y o sea, lo que aprendí en el colegio se quedó corto, ¿me entiendes? Y mira que yo siempre, yo le digo a todas las personas que me siguen, les digo, número uno, lo primero que uno debería hacer es agarrar un cuaderno, siéntate y empieza a pensar las veces que tú querías algo o deseabas algo y cómo fue que te sentiste y cómo fue que pensabas para que eso se manifieste, para que eso ocurra, ¿me entiendes? Entonces, yo el recuerdo más grande o el más antiguo que tengo era cuando yo tenía entre 3 y 4 años, ¿no? Que yo andaba con mi abuelo, mi abuelo que vivía en la casa me llevaba caminando a pasear por el barrio, ¿no? Y siempre en uno de los recorridos él pasaba siempre por un edificio amarillo, ¿no? Y ese edificio amarillo yo podía ver que habían niños jugando, ¿no? Y me acuerdo siempre que parábamos ahí, yo miraba entre los arbustos, miraba a los niños jugando, y yo pensaba, y decía, quiero estar acá, quiero estar acá, quiero estar acá. Y eso era un colegio, ¿no? Y ahora uno dice, lógicamente, seguro que cuando ibas al colegio ibas a ir a ese colegio porque quedaba cerca de la casa. Pero en verdad no era así. En Perú, tu papá te ponía en el colegio que él había estudiado, ¿me entiendes? Era como una tradición, ¿no? Y Ujú. entonces cuando yo llego a la edad de ir al colegio, me pone en su colegio, ¿me entiendes? Estoy en su colegio y estoy así por un año más o menos, y a él le sale una beca de estudios para hacer su doctorado en genética, ¿no? Entonces Ujú. nos vamos a Estados Unidos por 3 años para que él haga su doctorado en genética, y cuando termina sus 3 años de estudio, vuelve al Perú, me lleva a su colegio y dice, señor, no hay sitio. Me lleva a otro lugar, no hay sitio, no hay sitio, no hay sitio, no había sitio. Y desesperado empieza a contratar personas porque dice, ¿dónde pongo a mis hijos, no? Y le responde una persona, yo conozco una monjita en tal lugar, y ¡pum! Me ponen en un colegio, ¿no? Y después de años me doy cuenta que ese era el lugar, ¿me entiendes? Analizando mis deseos y analizando mis sentimientos, me di cuenta, mira tú, me acuerdo cómo Claro, sentía y mira dónde terminé, donde o sea, no tenía por qué estar ahí, ¿me entiendes? Y sí. entonces uno tiene que ver y analizar, bueno, cómo estaba sintiendo y cómo estaba pensando, porque cada persona es diferente y cada persona va a manifestar algo de una manera totalmente diferente. Hay lo que es una manifestación consciente
Ujú. y lo que es una manifestación inconsciente. Lo que me sucedió en esa Claro. época fue totalmente inconsciente. Yo no Consciente, sí. estaba, yo no estaba escribiendo afirmaciones, no, simplemente pasó porque la coherencia que yo tenía entre mi pensamiento y el sentimiento fue totalmente grande, fue automático, ¿no? Otro caso que me pasó similar inconscientemente fue hace como 5 o 6 años, creo, que yo en esa época no usaba anteojos y me fui al oculista porque decía, se me cansa la vista, se me cansa la vista. Y entonces me dice, me examina, me dice, estás perfecto. ¿Por qué crees que se te cansa la vista? Digo, porque estoy en la computadora, en la laptop, editando fotos y se me cansa. ¿Y de qué tamaño es la laptop? Me da 14 pulgadas. Me dice, pero cómprate una pantalla más grande. ¿No? Dije, oh, ok. Me fui al día siguiente, el sábado, me fui a Best Buy, una tienda acá, y vi una laptop, y la laptop de 17 pulgadas, ¿no? ¿Cuánto cuesta? $1,000. Oh, ok. Pero 17 pulgadas a 14 no hay mucha diferencia. ¿Sabes qué? Voy a ir a Apple. Voy a Apple y voy a ver qué es lo que tienen. Tienen una laptop más grande, ¿no? Una de 20 quizás. Claro. Llego, no hay laptops, pero hay una iMac, ¿no? Un iMac de 21 pulgadas, preciosa. Y ¡wow! ¡Qué linda pantalla! Pantalla delgada, todo preciosa. ¿Cuánto cuesta? 1,800. Uy, el doble, ¿no? Y de repente miro de reojo, en la esquina ahí, está la nueva iMac de 27 pulgadas. Pantalla de retina, todas las collorías, preciosa. Me pongo a ver las fotos y las puedo ampliar de este tamaño. Digo, wow, con esto estaría en la gloria. Vamos a ver el precio. $2,800. $2,800. Digo, pero la quiero, ¿me entiendes? Pero ahora hay que justificar el gasto, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Ujú. Me voy a la casa, lo voy a pensar primero, ¿dónde la pondría? ¿Dónde podría poner esta máquina? Acá no, acá tampoco. Ah, y acá, a ver acá. Mira, acá cae perfecto, pero hay un estante. Porque el estante, ¿sabes qué? Voy al garaje. Voy al garaje, salgo del desarmador, desarmo el estante, ahí cae perfecto. La puedo ver, ¿no? Perfecto. La puedo, estoy vivenciando el momento, ¿me entiendes? Claro. Ujú. Estoy sintiéndolo como que ya ocurrió, ¿me entiendes? No estoy Sí. pensando, quiero, a ver, no, digo, qué bonito, estoy vivenciando totalmente. Te digo, ¿sabes qué? Me voy al día siguiente mañana a ver la computadora. Voy, y digo, voy a ver la de 21, no hay que ser tan angurriento, ¿no? Entonces, Tan claro, ambicioso. voy a ir a ver la 21, ver la 21 y de reojo, ahí está la de 27 hasta me guiña, ¿me entiendes? ¿No? Ujú. Sí. Digo, ay, quiero la de 20, la de 27, quiero la de 27. Digo, ¿sabes qué? No voy a tomar una decisión ahorita, me voy a mi casa y estaba en mi casa viendo el correo, donde mandan pues la basura, compra esto, compra lo otro, botando correo, botando, y me encuentro con un sobre plastificado con mi nombre, pero sin remitente. Basura, ¿no? No se rompe, no se rompe. Entonces agarro, lo abro y saco un cheque a mi nombre por $2,800. Y digo, ¿quién me manda un cheque? Saco la carta y la carta dice, la empresa de la hipoteca, queríamos avisarle que usted ha sobrepagado el año anterior y le estamos mandando un cheque. Y digo, o sea, en tu vida, ¿me entiendes? Yo dije, ¿quién va a sobrepagar la hipoteca? ¿Me entiendes? Dije, yo ni pregunté. Yo tenía con el cheque en mano, me fui y compré la máquina, ¿me entiendes? No pregunté no pregunté a nadie, ¿me entiendes? Ok, check. Claro. Entonces, esas son las cosas que de la nada pueden ocurrir. Es como cuando uno dice, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda a comprar, quiero un parqueadero. Y ¡pum! Está el parqueadero ahí, ¿no? Sí. Es cuando uno tiene la intención y simplemente lo pone como un hecho dado, ¿me entiendes? Eso es inconsciente, ¿no? Es algo inconsciente. Consciente es cuando uno dice, ¿sabes qué? Voy a meditar en ello, voy a
poner la coherencia entre mis pensamientos y mis sentimientos, voy a vivir en el estado del deseo cumplido para que eso ocurra. Y cuando uno trabaja eso, empiezan a ocurrir sincronías, casualidades, ocurrencias, eventos, imágenes, que muchas veces nosotros lo vemos y decimos, ah, qué casualidad. Total, Y no, y total. no, y no actuamos. Un proceso de manifestación no es sentarse a desear No es algo y no hacer intervenir. nada. ¿Me entiendes? Ujú. Es darse cuenta de las señales que tú mismo estás proyectando en tu realidad. Y cuando Total. las ves, tomar acción en ellas. Totalmente. Mira, se me hace la piel china porque me acabo de acordar de una cosa que a mí me pasó hace mucho tiempo. Yo soy coach también y cuando comencé en el mundo del coaching, fue ese despertar espiritual, ¿no? En el que tú te pones a ver muchos videos, tal vez como las personas que nos están viendo en este momento, absorber información, conocimiento y a investigar. Y vi con un canal que yo decía, wow, me encantaría trabajar. Yo estaba estudiando cine en ese momento y yo decía, me encantaría trabajar en un canal así. ¿Y qué pasó? 3 años después, de la manera más inesperada, porque en ese momento ya no tenía el deseo dentro de mí, y aquí quería ir a esto. A mí me pasó que yo tuve que hacer constelaciones, o sea, hice como un montón de terapias que me ayudaron como a limpiar, no sé si mi campo energético, seguramente mi campo energético, mi campo emocional, mi cuerpo emocional, que me hicieron de la nada misma, así como tú acabas de contar tu historia, caer en ese lugar. O sea, y fue toda una sincronicidad mágica, entre comillas, pero también es salir de ese pensamiento utópico y mágico, ¿no? Y verlo también como algo, asumir el poder que tenemos de ser los creadores de nuestra realidad, Totalmente. saliendo de ese pensamiento mágico, ¿no? Y por ejemplo, por eso traigo el tema de tal vez de las terapias y de la sanación, la meditación, de enfocarte en sanar tus emociones, porque es ese el cuerpo que, digamos, va a ser como el imán que va a emitir esa frecuencia, que va a atraer y que va a proyectar también lo que tú deseas. ¿Qué piensas de eso que estoy diciendo? Es así, es totalmente así. Todo lo que estamos viviendo, vivenciando, es una proyección de nosotros, ¿no? Lo que pensamos que nosotros pensamos, o sea, esta es una cosa que hay que pensarla. Nosotros, el problema es que nos sentimos muy pequeños. Total. Bueno, Pensamos, lo que decías tú, ¿no? No, bueno, no voy a ser tan ambicioso, ¿no? Pensamos como que, ay, no, pero como que se me está yendo la mano. claro, y yo pienso que, como decía Neville Goddard decía que para querer algo, para manifestar algo, a ellos le decían, es bueno pensar en varias cosas o pensar en algo más grande. Él decía, tu estado tiene que ser tan estático, tan de júbilo, ¿me entiendes? Que pueda acaparar todo eso, ¿no? Nunca estés deseando eso, ¿no? Desea en grande, desea en alto. Entonces el problema que tenemos es que nos vemos tan pequeños que a veces decimos, pucha, yo voy a vivir 80 años y nadie se va a dar cuenta que estoy acá, Claro. ¿no? ¿Quién sabe de mí? Soy insignificante, soy uno en 7 billones. Si yo me muero, ni el libro de historia va a decir nada mío, ¿me entiendes? Entonces el problema es que nos vemos tan chiquitos y nos vemos como que estamos parados de una roca que gira en el sistema solar, que gira en la Vía Láctea, que gira en un universo de galaxias y universos de billones, de billones, de billones de estrellas, ¿entiendes? Entonces Sí. somos más pequeños que un grano de arena. Somos insignificantes. Pero en verdad no es así. Somos muy poderosos. En verdad, ¿cuál es el secreto? Es que nada de esto sería relativo si tú no existieras. Total. Si tú nunca hubieras existido, no hubiera existido ningún presidente, ningún carro, ningún nada. Nada hubiese existido si tú no hubieras existido, ¿me entiendes? Porque esta existencia, tal cual como la conocemos,
es debido a que tú existes. Porque de repente hubieras existido en otra realidad, en una dimensión totalmente diferente, ¿me entiendes? Pero existes acá. Y gracias a ti, una de las 98 personas que están acá, es que todo esto acá existe. Claro. ¿Me entiendes? Porque si no, todo sería irrelevante. Sí, es nuestro poder de co-crear, ¿no? Un mundo, un universo. Y esto también creo que nos deja como que con una gran reflexión de ver más allá de qué estamos creando para nuestras propias vidas, que es súper importante, qué estamos creando para el mundo, ¿no? La responsabilidad de adquirir, que si bien somos como una pequeña gota del mar, somos una gota importante, ¿sabes? Hacemos que ese mar fluya, hacemos que ese mar exista. Es que somos el mar, somos. También, exacto, somos el mar, todos estamos en esa mente única, por así decirlo. Leonardo, me encanta todo lo que estamos hablando y me gustaría ir a una parte más práctica, o sea, algún ejercicio que tal vez tú a todas las personas que nos están viendo le puedas recomendar para que nos conectemos con ese pensamiento cuántico. Número uno, yo pienso que es súper importante si uno quiere algo, entre comillas, querer, desear, es hablar de escasez, estás diciendo que no tienes, pero lo más importante es vivir desde la gratitud del deseo cumplido y permanecer en ese estado del deseo cumplido. Y ahora, ¿cómo es que se hace eso? Con mucha imaginación, con mucha visualización, ¿no? Pero mucha gente siempre dice, pero yo no puedo imaginar, yo no puedo pensar, porque cuando quiero pensar es todo en blanco y no tengo la menor idea, ¿no? Entonces, hay un ejercicio muy práctico, que es el ejercicio de la atención. Y el ejercicio de la atención se puede practicar todos los días a la hora que te vas a dormir. Te vas a sentar en tu cama antes de dormir y vas a decir, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer y qué acabo de sentir? ¿No? Entonces te vas a ir en reversa. Si te acabas de meter a la cama, ¿qué acabas de hacer? Ah, me acabo de cepillar los dientes. Me acabo de poner el pijama. Me acabo de secar. Me acabo de duchar. Me acabo de sacar la ropa. Me acabo de venir de la cocina de limpiar los platos. Me acabo de ahí, estoy viendo un show de televisión. Acabo de llegar a casa. Y empiezas a revivir imaginariamente porque es lo último que has hecho. Y le vas a empezar a dar atención y cada vez más atención a los detalles, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Que después cuando tú quieres algo, deseas algo, lo vas a imaginar desde el estado del deseo cumplido y sentir la gratitud que tendrías si ya tuvieras eso y realmente vivirlo. Ver cómo las personas te dicen, felicitaciones, ¿cómo estás? Te felicito por esto. Te vas a ver caminando con la pareja de la mano. No, o sea, tú no te vas a ver a ti mismo porque es imposible, ¿eh? No tienes que hacerlo desde primera persona. Si tú quieres ser un coach y quieres estar en un público, no te vas a ver en el estrado, vas a ver desde el estrado al público, ¿no? Claro. Entonces, hay que revivir, hay que hacer esas acciones viviéndolas como que si las vivieras en el futuro, ¿no? Porque todo lo que tú quieres realizar, al final va a ser un recuerdo del futuro. Tienes que vivir ese recuerdo del futuro. Me encantó ese ejercicio, un recuerdo del futuro. Me encantó esa frase. Mira, acá Royal Crochet, no sé cuál es tu nombre, pero gracias por escribirnos, te pregunta a ti, si no queremos o deseamos, entonces, ¿de qué manera expresarías eso que queremos? ¿Cómo lo pedimos? Si no quieres o no deseas, da gracias por eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo tuve un viaje ¿cómo se llama? De caridad. Tenía una ONG que daba servicios a ancianos y a niños en los Andes del Perú, ¿no? Y entonces yo necesitaba cubrir un monto de plata, $5,000. Entonces yo no estaba diciendo, ay, quiero $5,000, quiero. No, yo ya me imaginaba con el deseo cumplido de los $5,000, viendo los niños felices con sus mantas, viendo a los ancianos felices, agradeciendo, viendo que ya pudimos alquilar los camiones y los aviones y todo lo demás, ¿me entiendes? Viviendo el estado final. Si quiero
una pareja, entonces estoy viviendo con la pareja, estoy con ella, estoy feliz con ella. No estoy, ay, quiero, no, estoy viviendo con ella, tengo la pareja. Neville Goddard, por ejemplo, él estaba enamorado de una chica. En esa época él estaba como que casado pero separado porque había un problema doméstico, y él nunca fue a hablar con esta chica, pero él decía, yo me voy a casar con esta chica, y ni la conocía, ¿me entiendes? Y decía, yo simplemente me voy a ir a dormir todas las noches y voy a imaginarme que ella está durmiendo a mi costado. Y lo voy a sentir como ya, hecho, ¿me entiendes? Y así fue como que él, ¿no? Al final, Lo manifestó. su primero de divorcio se solucionó, y después conoció a la chica y se casaron, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, sí, tiene que ver con eso del sentimiento, lo que hablamos durante toda esta entrevista. Leonardo, me encantaría que nos quedáramos hablando todo el tiempo posible de este tema, porque la verdad que mientras hablabas pensaba en uno y otro tema del cual podríamos enfocarnos. La punta del iceberg. Es la punta del iceberg, tal cual lo acabas de decir tú, porque hay mucho, mucho por explorar dentro de estos temas, ¿no? El pensamiento, el sentimiento, la visualización, el soltar el deseo, la salud también, que es sumamente importante. Acá nos están dejando preguntas, pero bueno, ya se nos ha pasado el tiempo, de verdad que, Leonardo, yo estoy súper contenta de que hayas aceptado esta invitación, de estar acá con nosotros en Frecuencia. Y me gustaría que cerraras con alguna reflexión para todas esas personas que nos ven. Lo único que puedo decir es que esta realidad, tú estás aquí no para sufrir, no para sentirte pequeño, sino realmente para darte el permiso de realmente manifestar, emocionarte, decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo todo, ¿no? Acuérdate cuando eras niño y te imaginabas castillos, ¿no? Entonces, empodérate desde tus pensamientos y ten la fe y ten la certeza de que si tú te enfocas en algo y lo ves como realizado, se te va a dar. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, yo me voy a quedar acá para despedir. Yo te voy a pedir agradecerte una vez más, por favor, y te voy a pedir que le des en la X para que salgas de este vivo, y yo me despido de todas las personas. Gracias a todos. Un beso. Muchas gracias. Un abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, para todos los que nos estuvieron viendo, gracias por conectarse con nosotros. Somos frecuencia.tv. Nos pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, también Frecuencia TV 8, donde compartimos muchísima información de este tipo. Desarrollo personal, desarrollo espiritual y elevación de nuestra conciencia. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y nos vemos en la próxima.